más positivo que nos podemos llevar de este encuentro, como siempre nos ha ocurrido, es ver la voluntad de ustedes de continuar en esta lucha. Creo que eso nos llena de esperanza, nos llena de alegría y bueno, pues pedirles que no nos abandonen hasta el final, hasta que logremos celebrarlo todos juntos aquí en Cuba, como se ha dicho aquí en el día de hoy, que estamos seguros que ese día va a llegar, pero va a llegar no porque lo deseemos, sino va a llegar porque todo lo que se ha dicho aquí se van a hacer tareas concretas para poderlo lograr, porque solo no lo vamos a lograr, sino trabajando todos los días. Creo que se ha hablado mucho de los 5, el día 5 por los 5. Creo que tenemos cada mes que ponernos una meta mayor. Tenemos que coger ese día para llegar a Obama a través de todo lo que se ha trabajado por el Comité Internacional. Ahí están todos los lugares donde se puede llegar a Obama, a través del fax, a través del correo, a la Casa Blanca. Eso tenemos que seguir haciéndolo todos los días. Y así creo que al final vamos a lograr esta batalla. Solamente convocarlos a cada uno de ustedes a que seamos capaces de convertirnos en un gran jurado, un jurado de millones por la libertad de los 5 héroes cubanos. El caso de los 5 es un caso de capital importancia. Por otro lado, es un caso que, por sus violaciones terribles, violaciones a los derechos humanos, violaciones al derecho de familia, violaciones al derecho de los prisioneros, violaciones al derecho de visita familiar, violaciones a la propia Constitución de los Estados Unidos de América. La opinión mundial lo dice. Fue un juicio injusto. Fue un juicio preparado, fue un juicio pagado. Y no es contra ellos, es contra Cuba, es contra lo que significa Cuba en el mundo. El propio gobierno pagó a decenas de periodistas, 84 periodistas, 8 estaciones de radio, 7 estaciones de televisión para que demonizaran, satanizaran a los 5. Es decir, el caso de los 5 tiene esta particularidad. La particularidad es de expresar y de exponer y de dejar a la luz pública la impunidad de Estados Unidos durante 54 años en una guerra sostenida contra una pequeña nación que jamás agredió a nadie, que es ejemplo, que es admirada por su sistema de salud, que es admirada por su sistema de distribución de la riqueza, que es admirada por su sistema de educación, que es admirada por su cultura. El caso de los 5, que es un caso injusto, que es una condena no por ellos, sino que porque representan Cuba, representan la dignidad, representan la libertad de los pueblos y lucharon contra el terrorismo. Esta historia no contada de Cuba es la historia que no sale en las revistas o en los libros de turismo en el mundo sobre las playas preciosas de Cuba, sobre la gentileza de su gente o la gracia, la hospitalidad de su pueblo. Es la historia terrible de la impunidad, es la historia terrible del dolor. Es la historia terrible de una guerra que no ha cesado en 54 años.
para contemplarte, oídos para escucharte, gusto para enamorarte y tengo para entregarte. Caravanas de manos abiertas que tus palomas echan a volar, huracanes de voces alertas para el canto de tu batalla. Sigue la lucha, este canto solidario, con mi Cuba solidaria y su estrella solitaria, por su mano libertaria. Este canto se degusta, respira, se palpa, se canta y se escucha. ¿Por qué vienes tanto a Cuba? Porque creemos que el socialismo cubano es el socialismo para la gente, el socialismo humano. Yo vine a esta brigada para conocer de cerca la realidad cubana, que no me la contara nadie. Yo leo bastante los medios de todos lados, entonces quería verla, sentirla. Yo siempre he sido un defensor de la Revolución Cubana. Vengo a hacer muchos amigos y a renovar, a realimentar mi espíritu, porque aquí hay mucha riqueza espiritual, mucha inteligencia en los cubanos, mucho amor, mucha solidaridad. Sí que tenemos un poco de curiosidad y de interés en ver el desafío que supone abrir ciertas libertades de propiedad privada en algunas actividades de la economía, que creemos que debe tener una atención muy especial y una regulación importante para que sirva a la sociedad y no la lleve a fragmentarla ni a generar importantes desigualdades. A pesar de que hay muchas dudas en el escenario internacional, muchas opiniones de que esto colapsa y todo eso, pero más sin embargo yo mantengo firme mi opinión, mantengo firme mi esperanza de que esto servirá precisamente para darle un empuje más a este proyecto socialista que en gran medida se convierte como un ejemplo y una esperanza para los demás pueblos del mundo. No hay nada que permanezca estático, no hay nada que permanezca pétreo. Todas las cosas tienen que cambiar y deben cambiar para bien, porque no hay nada perfecto, ¿no? Bueno, yo siempre había escuchado de Cuba, pero nunca lo había tomado en cuenta, porque siempre uno escucha palabras feas o respuestas que no son apropiadas de un país, porque nosotros, como vivíamos en dictadura, se enseñaron muchas cosas negativas. Cuba constituye un país que ha dado mucha historia en Latinoamérica, tiene una presencia política y una posición independiente muy importante, que para mí constituye un paradigma para todos los pueblos de América Latina. ¿Por qué viene a Cuba? Por una sola cosa, porque aquí es donde ha dado inicio a la revolución, lo que quiere en nuestros pueblos de Latinoamérica y del mundo. Y todas esas cosas nos ha generado un sentimiento de solidaridad con el pueblo cubano. Creo que sí es muy real todo lo que le cuentan a uno y que sí es también muy falso muchas otras cosas que los medios de comunicación quieren hacernos creer al resto del mundo sobre Cuba. Bien, valdría la pena destacar en este sentido que cuando hablamos de actualizar es porque estamos conscientes de que la base estratégica del desarrollo cubano no debe cambiar. O sea, ustedes deberán haber visto que en los últimos tiempos acá hemos aprobado, o sea, se han legalizado más de 216 actividades por cuenta propia, que es como nosotros le llamamos. Las autoridades plantean que este proyecto de ampliar las posibilidades de cuentapropismo, en primer lugar, no afecta la propiedad desde el punto de vista estratégico del país. Es porque el Estado mantiene el control de todos los sectores estratégicos. En segundo lugar, no se habla
de una cesión de propiedad industrial. Se habla de la creación de un sector no estatal donde la principal fuente de ingresos son los servicios y a partir de los cuales el Estado percibe un ingreso porque ese sector paga impuestos. Podemos concluir que se nos han despejado dudas que nos querían sembrar el gobierno, como siempre la prensa capitalista, la gran prensa, en el sentido de que las transformaciones económicas iban a afectar al pueblo cubano y que eso era democracia. No, hemos demostrado y seguiremos demostrando que la democracia continúa, que el desarrollo y las transformaciones económicas son necesarias, que tenemos que hacer que todos continuemos comprometidos con el desarrollo del socialismo en el mundo como una mejor forma de vivir para todos los seres humanos. Creo que es una necesidad la transformación, un viraje, no hacia el consumismo, no hacia el comercialismo, no hacia a la inhumana mercadería capitalista, sino a la humana transición hacia el confort, hacia el bienestar que merecen los cubanos y al que tienen derecho los cubanos y que es impedido por este bloqueo criminal. Este libro, a través de las páginas de este libro, que son, ya digo, sumamente conmovedoras, uno se va dando cuenta de esa guerra terrible que se puso de manifiesto contra Cuba, que se ha expresado en miles de horas, cientos de miles de horas de radio, en el intento de entrar en sus canales de televisión, en invasiones aéreas, en invasiones marítimas, en esta guerra que yo digo bacteriológica terrible, que acabó con cultivos, que acabó con los cerdos, el alimento principal que tiene este país. Pero más atroz todavía, algo que a mí me ha impresionado muchísimo cada vez que lo leo. Y cada vez que tengo oportunidad de ir al cementerio de Colón, miro esas imágenes, esas esculturas que son terriblemente dolorosas, que fue el dengue hemorrágico. Esto terrible que se puede leer aquí, en estas páginas, creo que es el alegato más grande para entender el caso de los 5. ¡Libertad para los 5 árboles! ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva Raúl! ¡Viva Fidel! ¡Viva la solidaridad internacional! Hay algo que me fascina mucho y es esa consigna del pueblo cubano, del concepto de la solidaridad. Para mí la solidaridad es dar hasta de lo que le hace falta a uno. Es el motor que nos mueve a ser revolucionarios. Si no fuéramos solidarios no podríamos ser revolucionarios. El concepto lo aprendí en carne propia. Tener ese espíritu de servicio para con los otros. Tuve mucha solidaridad cuando nos ayudaron a salir de Chile porque los militares buscaban a mi padre para llevarlo a un campo de concentración o a nosotros para meternos presos, para tratar de meterlo a él, acusado de tener ideas. Yo soy de Palestina. Estar aquí en Cuba para mí siempre fue un sueño. Este sueño empezó cuando yo tenía apenas 6 años. Cuando yo llegué a Cuba era diferente, te abren los brazos, el corazón, las escuelas, te dan lo poco que tienen, porque no vamos a decir que no hay necesidades en Cuba, las hay,
pero eso lo reparten entre los cubanos y al que llega que le abren las puertas. O sea, eso es solidaridad. Llegué en el 79 para estudiar como una beca gratuita, solidaria, cubana, con la causa palestina y con mi pueblo, con el pueblo palestino. Aquí Cuba te abre las puertas, pero cuando te abre las puertas te abre el corazón. Estando aquí en Cuba, estudié, me gradué, conocí, como siempre todos los jóvenes, con algunas novias de una y otra, pero después, al final, me casé con mi compañera, la cubana. Yo amo este país y por él voy a dar todo lo que esté a mi alcance. ¿Quién es ese hombre cuyo nombre recorre no solamente de una punta a la otra la isla donde nació, sino también todos los países donde se levantan movimientos de solidaridad con Cuba, que son todos los países del mundo? José Martí. Cultiva una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que nos damos su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo. Cultivo una rosa blanca. Y el oficio del ser humano, según José Martí, consistía en crecer para el bien sobre el camino de hacerle bien a los demás seres humanos. Eso explica el hecho de que allí a donde los norteamericanos, mejor dicho, el gobierno de los Estados Unidos y los imperialistas del mundo manden soldados, los cubanos enviemos médicos y maestros. Ese es el mensaje principal que quisiera transmitirle a los amigos de Cuba, porque hoy como ayer sigue siendo una gran verdad aquella idea planteada por José Martí: quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos. Muchas gracias. La primera vez cuando llegué a La Habana eran los 70 y llegué de París. Y mi exilio lo hice aquí, en los 90 me volví, intentando cambios de mi forma de vivir. Estando en Santiago, pero yo no estaba, siempre mis recuerdos regresaban a La Habana. Estando en Santiago, pero yo no estaba, siempre mis recuerdos regresaban a La Habana. Mi padre, mi hermana, yo estuvimos en diversos campos de concentración, fuimos torturados, perseguidos. Mi madre fue perseguida por la razón de que ella estaba resistiendo allá y velando por la sobrevivencia nuestra y la búsqueda nuestra, que en aquellos años nosotros estábamos desaparecidos. Mis hermanos todos tuvieron que el exilio, otro hermano perseguido tuvo que saltar por los muros de la embajada de Italia, y ahí es que Cuba, al tener noticia de nuestra sobrevivencia, por decirlo así, inmediatamente nos mandan el apoyo y que teníamos que salir de Chile, y entonces que Cuba no nos recibía. Y a mí, en el caso particular, yo empecé a estudiar en la Escuela Nacional de Arte y empecé a estudiar pintura.
Porque yo siempre, bueno, muchacho, me gustaba la pintura y lo había estudiado en Chile también. Y aquí me incorporé y después hice el Instituto Superior de Arte. Y así fui haciendo mi carrera, me incorporé también en la música en los años 70. Sin solidaridad entonces no tendríamos nada, no estaríamos aquí. Estamos en Santiago, pero todo está. Siempre mi recuerdo de esa Habana. Nos sorprendió al llegar a Cuba no solo la solidaridad de Estado, por decirlo, a partir del gobierno con los movimientos, sino la solidaridad simple que tiene el cubano desde las pequeñas cosas de la cotidianidad. Tenemos una anécdota que siempre repetimos porque nos impresionó mucho. El día que llegamos a Cuba, del aeropuerto al edificio donde íbamos a llegar, éramos 8 muchachos, 2 compañeras responsables, y estábamos bajando todas nuestras cajas, bueno, del viaje, nuestras maletas, y no habían pasado 10 minutos y una vecina bajó con 2 cubos de agua y nos dijo: hoy no hay agua en el edificio y les traemos estos cubos porque seguro les va a hacer falta agua. Desde ese momento nos empezó a marcar la solidaridad cubana. Aprendí de Cuba cuando por el héroe nacional de Cuba, por el apóstol, dice: patria es humanidad. Se repite mucho, pero Cuba la está practicando, la está ejerciendo. Y es lógico, es normal, y Cuba merece esta solidaridad internacional. Los crímenes que se han cometido contra Cuba, contra la nación cubana, son crímenes que se inscriben en lo que se llama genocidio. El bloqueo es genocidio. Intentar asesinar a un país a través del hambre, la privación y la falta de medicina es genocidio. La guerra contra Cuba, expresada desde todos los lugares, con esa mafia terrorista que nosotros sabemos muy bien quiénes son, que tienen nombre y apellido, que son los Posada Carriles, son los Magrinat, son los Basulto, son los Frometa, que tienen sus cuentas bancarias a la luz del día, que dirigen medios públicos y privados en Miami, en la Florida, medios de TV, medios de radio, que inciden en la prensa tan alevosamente como incidieron en el caso de los 5, y para bochorno de Estados Unidos y de su sistema de justicia, pagados incluso con dinero del erario público, con dinero de los contribuyentes norteamericanos. Continuamos siguiendo comprometidos a la educación y la liberación a favor de los 5 cubanos. And I would like to invite one of our brigadistas, Janae. Y quisiera invitar a que suba una de nuestras brigadistas, Janae. I think one thing that I just want to say is that I think all of the people in the audience are so inspired by you. Que quiero decir es que muchos de los que están en la audiencia están muy inspirados por ustedes. And we, you know, while it breaks our heart to hear your story, it also makes me want to fight. Y mientras que nos rompe el corazón escuchar sus historias, a mí en lo personal me hace querer luchar. And continue to stand in solidarity with you. Y continuar siguiendo en solidaridad con ustedes. So on behalf of the 43rd Venceremos Brigade, es así que en nombre de la 43 Brigada Venceremos, we want to offer this small token of our appreciation. Queremos ofrecerles esta pequeña ofrenda de cariño. In the fists of the 5. Y el puño de los 5. Si hablamos de los anales de la solidaridad con Cuba, podemos decir que siempre ha tenido 2 direcciones.
Nuestras guerras se llevaron a cabo con el concurso, con el apoyo de centenares de combatientes de todas latitudes. Y también nuestro pueblo fue generoso en sus contribuciones a las luchas en muchas latitudes, en la guerra de independencia norteamericana, en México, más conocidas incluso nuestra masiva participación en defensa de la República en España, en la cual el contingente cubano de alrededor de 1000 hombres fue el más amplio, más numeroso. Después, desde luego, están todas las páginas que hemos escrito después del triunfo de la Revolución en África, en América Latina, los contingentes médicos, educadores que han expresado esa solidaridad de nuestro pueblo con otros pueblos del mundo. El caso pone al desnudo también la política criminal de Estados Unidos como Estado terrorista. Aquí no hay otro terrorista que Estados Unidos de América. Ni hay otro Estado que otorgue mayor impunidad a los propios terroristas que Estados Unidos de América. En estos momentos sabemos que es un momento tenso de elecciones, que es una acción valiente, porque nadie que luche por el bien de los demás, por salvar vidas humanas contra el terrorismo puede estar un solo segundo en la cárcel. Pero bueno, basta ya de tanta injusticia y tenemos que acelerar el proceso de regreso a casa, porque si no, para cuando aquello ocurra, Mirta tiene aproximadamente 90 años. Eso no lo podemos esperar. Entonces esperar que en el 2024 regrese Ramón, después de 30 años de perder su juventud, en vez de crecer a sus hijas lejos. No, se han perdido todos los acontecimientos importantes de sus hijas, incluso el nacimiento de la más pequeña. Y entonces tenemos que esperar eso. Eso es lo que nos espera para nosotros el gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que ellos esperan. Pero tendríamos que esperar eternamente y nunca regresaría a casa Gerardo. Si vamos a hacer algo por los 5, tenemos que hacer algo por Gerardo. Pensando en Gerardo y haciendo algo por Gerardo, hacemos algo por los 5, hacemos algo por el pueblo de Cuba, hacemos algo por la revolución. Porque hoy por hoy Gerardo representa a todos los cubanos y representa la dignidad y la firmeza de nuestra revolución. Es un hombre contra un imperio y tenemos que sumar voluntades para que regrese nuestro compañero. Muchas gracias. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Cuando se crea el ICAP, el objetivo es ofrecerle a los que vengan a Cuba, que invitemos incluso a ver a Cuba, una imagen de lo que estamos haciendo, de lo que estábamos realizando, de los empeños que eso conllevaba, de cómo vivían campesinos, obreros antes y cómo vivían ahora. O sea, ofrecer, dar, brindarle información a los que nos visitaban y después mantener contacto con los amigos que seguían interesándose por las cosas en Cuba a partir de los medios que existían de comunicación en aquella época. Pero no fue un aparato creado para promover
impulsar la solidaridad con Cuba, como a veces muchas personas confunden. Cuando se produce la ruptura de relaciones diplomáticas de Estados Unidos contra Cuba, en esos momentos había aquí, atendidos por el ICAP, una brigada norteamericano-canadiense de más de 450 integrantes, que vino a Cuba promovida por una organización que se llamó Fair Play for Cuba. Y la reacción de ese grupo de amigos fue plantear que podían ayudar. Nosotros no se nos ocurrió nada, hasta que uno de ellos, bueno, podemos donar sangre. Y, en efecto, el grupo mayoritariamente hubo que organizar rápido, llevarlo a un banco de sangre, y ahí están las fotos de los norteamericanos leyendo la noticia, escuchando la información, y después en una camas en el banco de sangre, donando su sangre para contribuir a, si se producía una agresión, que ese fuera su apoyo a aquello. Aquellos días a mí me llamó la atención que un minúsculo pueblo del sur de Chile que se llama Lota, nos llegó la información de que los mineros allí reunidos habían decidido constituir una brigada de 300 mineros para venir a combatir en Cuba y Girón, y empezaron los trámites normales de pedir pasaporte, etcétera. Lo que la agresión la liquidamos en menos de 72 horas, pero eso se produjo espontáneamente sin que conociéramos entonces a ningún habitante de Lota ni hubiera venido por acá. Una expresión genuina de la solidaridad espontánea de los pueblos hacia Cuba. Jamás yo habría pensado en venir a Cuba, porque yo no soy socialista, yo no pertenezco a ninguna cosa, pero cuando yo llegué acá y vi la calidad de las personas, vi el grupo maravilloso, entonces estábamos muy equivocados, porque yo vi cosas que no son las que se dicen, y yo personalmente me he puesto a difundir lo que sí conocí acá, lo que sí se hace acá, y para mí ha sido bonito. De hecho, yo vine en mayo y ahora estoy acá nuevamente, no han pasado 6 meses, y regresé de nuevo aquí al campamento. Las agresiones contra Cuba no han cesado un momento, y por lo tanto el ICAP tiene que ir cambiando en ese contexto. Y en estos momentos, sin duda, representa un hecho muy evidente que concita la solidaridad con Cuba, la defensa que nosotros los cubanos hemos llevado a cabo para liberar a nuestros 5 compatriotas presos en Estados Unidos. Es una campaña que genera también, además de muchísimo trabajo y muchísima energía, enormes gratificaciones morales, enormes gratificaciones espirituales, saber que junto a esta campaña se alzan las voces mejores del planeta, se alzan 10 premios Nobel, tenemos a todos los países del ALBA, tenemos a los gobiernos progresistas de la región, tenemos a nuestros pueblos al lado, tenemos parlamentos completos, tenemos colegios de abogados, y eso nos da mucha fuerza. Todos los bolivianos, especialmente en este momento, cuando disfrutamos de la solidaridad incondicional, cuando recibimos lo que seguramente les hace falta a ustedes, porque en este momento en Bolivia se han salvado miles, cientos de miles de vidas. Hemos pasado los 600.000 operaciones en la Operación Milagro, cuando en Bolivia, antes de este programa, costaba $1.000 y $1.200 americanos cada operación. Ahora el pueblo cubano, con su generosidad, con su solidaridad incomparable. Entonces, compañera, tenga la seguridad de que todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la obligación, el compromiso moral, revolucionario, de estar luchando todos los días y agrandando y haciéndolo más importante
nuestros movimientos de solidaridad. ¡Viva los 5 héroes! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad de Latinoamérica! Siempre digo que cuando nos levantamos y tenemos una convocatoria al combate, pues para mí es lo más importante de mi vida hasta el regreso de nuestros hijos. Y realmente uno se emociona, quiere decir tantas cosas, quiere transmitirles a ustedes el estado de necesidad que tiene ya nuestra causa. Como les decía, en unos días voy a cumplir 80 años y ya empieza una recta que es bastante difícil, pero que bueno, estoy ahí y estoy tratando siempre de que ustedes comprendan el estado de necesidad de nuestra causa, y más en estos momentos cuando ya estamos en un proceso de habeas corpus que no nos ofrece mucha garantía, porque estamos en el mismo escenario de Miami, con la misma jueza, con la misma fiscal. En fin, no creo que se pueda dejar solo a ese grupo de adversarios que tenemos tan fuertes, que desde 2001 nos hicieron tanto daño, la jueza con sus sanciones tan fuertes para nuestros hijos en su sentencia, y la fiscal que ha sido tan infame y tan calumniadora ante nuestros hijos. Y ante esa situación y ese escenario no se puede hacer nada. Se puede hacer, lo podemos hacer y lo debemos hacer en esta unión de pueblo, de hombres, de buena voluntad, de amigos, que de verdad conozcan esta verdad. Y como yo les decía, no me respetaría yo como madre, como defensora de esta causa, si no tuviera la razón. Lo que se ha cometido con nuestros hijos es una atrocidad incalculable de odio y de venganza. Es como si tuvieran a Cuba presa allí, y que no la vamos a dejar, la vamos a ahogar, porque ya que no podemos derrotar el gobierno, vamos a derrotar estas 5 familias y vamos a hacer trizas a estos hombres. Jamás estas madres que perdieron a sus hijos, ningún monolito, ningún ángel, ningún momento puede devolverles la vida. El dolor que quedó en esa familia, el dolor de esas madres, el dolor de este pueblo, la angustia de este gobierno, la desesperación, la impotencia por no poder frenar aquello, hasta que Cuba fue encontrando las formas justamente luego, al paso de los años, con tantísimos muertos, con tanto dolor, de intentar repeler, dotarse de las cosas necesarias para intentar repelerlo, aunque sea un mínimo. Amigos para siempre es nuestro signo de amistad, juntos por siempre ser amigos de verdad. Nada ni nadie nuestros lazos romperá, amigos para siempre. Te siento cerca si es que estás lejos de mí, solo teniéndote a mi lado soy feliz. Y donde quiera que tú estés puedas oír, amigos para siempre. Me siento como llena de una esperanza de que cada uno de ustedes van a salir de aquí con una unión, que es lo que estamos pidiendo. No podemos trabajar aislados, porque si trabajamos aislados no hacemos nada, uno por acá, otro por allá. Hay que unirse en una masa compacta, un día cualquiera. Obama, give me 5.
suena como una consigna extraña, pero yo les puedo decir que Obama sabe lo que quiere decir Obama Give Me Five. Da la casualidad que son 5 nuestros hermanos, entonces es una buena consigna. Yo les propongo, si pueden, tomar esa consigna para que la hagamos universal, internacional. El centro de la batalla está en Estados Unidos. El centro de la diana está en Estados Unidos. Si nosotros movilizamos millones de personas, que de hecho nosotros sabemos, tenemos constancia, los familiares especialmente, de cuánto ha crecido nuestra red mundial de apoyo a la causa de los 5, pero compañeros y compañeras, en Estados Unidos todavía estamos distantes de lo que necesitamos. Y en Estados Unidos hay una diáspora de todos nuestros países, hay gente allí. Hay gente que se ha organizado más ahora porque la crisis, porque las políticas antimigrantes actuales y sabemos que hacia el futuro serán mucho más duras contra los latinos, contra los caribeños, contra los africanos, contra las personas no nacidas en Estados Unidos, y por tanto esa movilización que tiene lugar en Estados Unidos de personas que son de nuestros países, nosotros tenemos que seguir estrechando la manera de comunicarnos mejor con esa diáspora en Estados Unidos y hacer que dentro de Estados Unidos crezca el impacto, el conocimiento de la causa, y que el presidente Obama tenga esa presión. Obama, Obama, el mundo te reclama, libera a los 5 de Cuba, nuestra hermana. Los 5 de Estados Unidos, todos somos los 5. Aunque parezca que la liberación de nuestros compatriotas puede ser algo muy difícil, la gota constante sobre la roca la quiebra y la parte. Muchísima gente nos pregunta a nosotros qué puede hacer por los 5 o qué puede hacer más, dónde puede hacer cosas, ¿no? Cada aporte que tú des, el granito que tú puedas dar es importante. Nosotros a todos les decimos que lo que pueden hacer, en primer lugar, es sentirlos todos los días en su corazón. No olvidarlos jamás. Es unir esfuerzos, cerrar filas y trabajar con todo lo que podemos en nuestro alcance. Como al fin pobres no tenemos tanto, pero por sí tenemos una voluntad, tenemos un amor, tenemos una ternura. Y a partir de tenerlos incorporados en el alma, en el corazón, en nuestras cosas cotidianas, como algo muy querido porque nos salvaron la vida. Yo creo que luchar, 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 luchar. Y que fuera pues una voz, la voz de todos, la voz en Colombia, la voz en Chile, en Venezuela, y que empiece pues eso a hacer mucho eco y empieza a ser muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Más que en todo el mundo, en Estados Unidos, porque es un pueblo que está engañado, amedrentado, porque tiene miedo, incluso de conocer la verdad. El imperio lo que hace siempre es cambiar, invierte los valores, no solamente los valores, sino invierte lo que es la justicia. O sea, la justicia la convierte en injusticia. Entonces, invertir esa pirámide para que realmente el mundo se entere de esta villanía que se está cometiendo. Utilizar la tecnología, o sea, todo lo que es el internet, las redes, el Twitter, Facebook, y por ese sistema poder nosotros hacer más efectiva nuestro apoyo a los compañeros y pedir la liberación de ellos. La tarea principal de los revolucionarios latinoamericanos del mundo es luchar por la libertad de los 5, luchar en todo momento, luchar en las ciudades, en los pueblos, en los campos, en los sindicatos, en las juntas de vecinos, dar la información de que acá se está cometiendo una injusticia con 5 patriotas cubanos, héroes del mundo. Yo creo que ya son héroes del mundo. Incluso lo veo como la única alternativa para hacer una manifestación clara de solidaridad en todo el mundo. O sea, si ellos llegaran a salir libres, la marca que nos puede dejar a todo el mundo, el ejemplo, la enseñanza es tremenda. Todos podemos hacer algo. Y no hay grandes cosas ni pequeñas cosas. Todas son valiosísimas y todas son importantísimas. Lo peor que nosotros podemos hacer es no hacer. Nosotros incluso hacemos hasta pensando en ellos, planificando qué puede hacer.
Hay muchas formas de hacer. El pueblo tiene infinidad de formas de manifestarse. Porque los 5 hermanos ya volverán, los 5 volverán, los 5 volverán. Este es el primer barco que no es cubano, que lleva el logo de los 5 y que lleva implícito el reclamo de que regresen a casa. Y estos hombres de este barco que llevan esa decencia y llevan ese decoro, lo llevarán por todos los lugares donde paren. Quería agradecer a los compañeros y ahora invitarlos a que plasmen las manos, si es posible, en esta tela gigante que llegó desde Bélgica, con 4.760 manos plasmadas, y que se sigue sumando a las manos del pueblo cubano. Y luego, los que puedan, entren al barco, al Caribbean Pride, porque además del logo que lleva en su máximo lugar en la sala de oficiales, se ha hecho un lugar especial, un sitial para los 5, para que todas las delegaciones de otros barcos que los visiten sepan por qué este barco griego que trae petróleo de Venezuela a Cuba levanta la bandera de la solidaridad. Te doy mis 5 sentidos y en los 5 continentes, en un coro solidario, con los dedos de tu mano, entonamos voluntario. Caravanas de manos abiertas, que tus palomas echan a volar, huracanes de voces alertas para el canto de tu batalla. Libertad ahora para Gerardo, libertad ahora para Ramón, libertad ahora para Fernando, libertad ahora para Antonio, libertad ahora para René. ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva la resistencia heroica de los 5! ¡Viva la solidaridad internacional! La lucha